Millonario finge estar paralizado para poner a prueba a su novia y se queda helado al ver lo que ella hace. El aire de Belo Horizonte, aquella noche en concreto, parecía llevar una electricidad diferente, una promesa suspendida bajo el manto de estrellas que salpicaban el cielo sobre el barrio de Mangabeiras. Para Rafael Monteiro, un hombre acostumbrado a controlar el destino de las empresas y a dar forma al mercado con la misma facilidad con la que otros respiraban, aquella noche era la cúspide de su existencia. A sus 30 y pocos años, ya había conquistado un imperio en el sector de la tecnología y la innovación. Su nombre era sinónimo de éxito y su fortuna, una leyenda susurrada en los círculos más exclusivos del país. Poseía coches que eran obras de arte sobre ruedas, una mansión que desafiaba la arquitectura moderna con sus líneas audaces y vistas panorámicas de la ciudad, y un respeto que le precedía en cualquier sala de juntas. Sin embargo, en medio de todo el brillo del oro y el peso del poder, el único tesoro que realmente le importaba estaba sentado frente a él, bañado por la suave luz de las velas que danzaban sobre la mesa del restaurante más sofisticado de la capital de Minas Gerais. Larissa, con su largo cabello y ojos que parecían contener galaxias enteras, era el centro de su universo. Cada sonrisa suya era un contrato cerrado, cada toque un dividendo incalculable. La amaba con una intensidad que rozaba lo irracional, una devoción que lo desarmaba y lo hacía vulnerable de una forma que ningún competidor había logrado jamás. Esa noche, el sonido ambiental del restaurante, el discreto tintineo de los cubiertos, las conversaciones apagadas, la suave melodía de un piano de fondo, parecieron desvanecerse, creando una burbuja de silencio y expectación alrededor de su mesa. Rafael sintió que su corazón, normalmente un músculo entrenado para la calma bajo presión, golpeaba contra sus costillas. Había ensayado ese momento en su mente 1000 veces, pero la realidad era infinitamente más abrumadora. Con un movimiento que era a la vez fluido y lleno de nerviosismo, se levantó, rodeó la mesa y, para sorpresa de Larissa y de las pocas miradas curiosas a su alrededor, se arrodilló sobre una rodilla. El mundo pareció contener la respiración. Delante de la pequeña caja de terciopelo que abrió, un diamante magistralmente tallado capturó la luz de las velas y la devolvió en 1000 fragmentos brillantes, un sol en miniatura que prometía una eternidad. Larissa comenzó. Su voz, que solía ser tan firme e imponente, era ahora un susurro ahogado por la emoción. Me has dado un propósito que va más allá de cualquier negocio, una felicidad que el dinero no puede comprar. Eres mi norte, mi puerto seguro. ¿Quieres pasar el resto de tu vida conmigo? ¿Quieres casarte conmigo? Las lágrimas que brotaron de los ojos de Larissa fueron la respuesta, incluso antes de que las palabras pudieran formarse. Un eufórico y lloroso sí resonó en el ambiente, seguido de un aplauso espontáneo y cálido de los otros clientes. Ella se arrojó a sus brazos, el anillo ahora en su dedo, sellando una promesa que, para Rafael, era más sagrada que cualquier documento firmado. Menos de 24 horas. La noticia era la primera plana de todas las secciones de sociedad. Los portales de noticias mostraban sus fotos y las redes sociales bullían con buenos deseos. La pareja del año, el cuento de hadas moderno de Belo Horizonte, estaba oficialmente comprometida. Sin embargo, lejos de los focos y de la celebración pública, en la sobriedad de un imponente despacho con paredes forradas de libros y caoba, se cernía una sombra de duda. Su padre,
el patriarca de la familia Monteiro, un hombre forjado en el acero de las dificultades y que había construido su propio legado antes de pasárselo a su hijo, no compartía el mismo entusiasmo ciego. Alberto Monteiro era un astuto observador de la naturaleza humana, y años de negociaciones implacables le habían enseñado a leer entre líneas, a ver más allá de las apariencias. Convocó a Rafael para una conversación al día siguiente, con el aroma de café fuerte y puros flotando en el aire. «Hijo mío», dijo, con voz grave y mesurada, fijando una mirada penetrante en Rafael, «estoy feliz por ti, de verdad». Pero el amor de verdad, no se hace con cenas caras y anillos de diamantes. Se forja en el fuego, se pone a prueba en la adversidad. El verdadero carácter de una persona solo se revela cuando el suelo tiembla, cuando la tormenta llega sin avisar. ¿Estás absolutamente seguro de que el amor de Larisa resistiría una prueba así? Rafael, todavía flotando en la nube de felicidad del compromiso, defendió a su novia con la pasión de un león. «Padre, eres demasiado escéptico. Larisa me ama por lo que soy, no por lo que tengo. Lo siento cada vez que me mira. Ella es la mujer de mi vida, y nada va a cambiar eso». Alberto tomó un largo sorbo de su café, sin apartar la mirada de su hijo. «La confianza es una virtud, Rafael. Pero la confianza ciega es un peligro. Construiste tu imperio poniendo a prueba cada inversión, cada estrategia, cada línea de código. ¿Por qué la inversión más importante de tu vida, tu corazón, debería estar exenta de una prueba de resistencia? Si estás tan seguro, si los cimientos de ese amor son tan sólidos como crees, entonces no hay nada de malo en ponerle un poco de presión para confirmarlo. Piénsalo como una póliza de seguro para tu felicidad. La semilla de la duda, plantada con la precisión de un maestro estratega, comenzó a germinar en la mente de Rafael. Amaba a Larisa incondicionalmente, pero las palabras de su padre resonaban con una sabiduría ancestral que no podía simplemente ignorar. La idea le repugnaba a un nivel fundamental. Manipular a la mujer que amaba, engañarla, le parecía una traición. Pero la pregunta de su padre golpeaba su conciencia. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si el castillo que creía que era de roca, en realidad estaba construido sobre la arena de la conveniencia? La posibilidad, por pequeña que fuera, era aterradora. Después de una larga noche de insomnio, sopesando los pros y los contras, la lealtad y la prudencia, Rafael tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. Buscó a su padre a la mañana siguiente, con el rostro marcado por la mala noche, pero sus ojos mostraban una nueva y sombría determinación. «Está bien, padre, lo haré. Crear un test. Pero que sepas que lo hago con el corazón encogido y con la certeza de que Larisa te demostrará que estás equivocado. Ella lo superará, y entonces no volveremos a hablar de este tema». Alberto solo asintió. Un brillo indescifrable apareció en su mirada. No sentía placer en ello. Solo la necesidad de proteger a su hijo de la única quiebra que realmente importaba. La del corazón. El plan estaba en marcha. El telón estaba a punto de abrirse para el primer acto de una obra trágica. Y el protagonista, cegado por la confianza, apenas podía imaginar lo devastador que sería el guión que él mismo había empezado a escribir. La decisión, una vez tomada, pesaba sobre Rafael como un sudario. Cada sonrisa que se intercambiaba con Larisa, cada plan que hacían para la boda, ahora parecía manchado por una capa de engaño. Se sentía un impostor en su propia historia de amor. Un director cruel, orquestando una tragedia
sin el conocimiento de su actriz principal. Pero la semilla plantada por su padre había echado raíces profundas, y la necesidad de saber la verdad, de tener una certeza absoluta e inquebrantable, se convirtió en una obsesión que superaba su malestar moral. Para ejecutar un plan de esta magnitud, necesitaba un cómplice, alguien con una credibilidad incuestionable y la discreción de un confesor. El nombre que le vino a la mente fue el del doctor Afonso Guimarães, el médico de la familia Monteiro desde hacía décadas. Un hombre de mediana edad, con cabello gris y un semblante que inspiraba calma y confianza. El doctor Afonso había cuidado de Rafael desde sus rasguños de la infancia hasta las raras gripes de la edad adulta. Concertaron una cita en una consulta privada, lejos de los oídos curiosos del hospital principal. La sala, con su característico olor a antiséptico y cuero, se convirtió en el escenario de la conspiración. Rafael expuso el plan con la misma precisión con la que presentaría un proyecto de inversión, pero su voz carecía de la confianza habitual. «Afonso, necesito tu ayuda para algo poco ortodoxo», comenzó, sintiendo el peso de cada palabra. «Necesito simular un accidente grave, doctor». Afonso, que pulía sus gafas con un pañuelo, detuvo el movimiento y miró a Rafael por encima de las lentes. Sus ojos, acostumbrados a diagnosticar enfermedades, ahora intentaban diagnosticar la cordura del joven que tenía delante. «Rafael, ¿has perdido la cabeza? ¿Simular un accidente? ¿Con qué propósito?». Rafael le narró la conversación con su padre, la duda que lo carcomía, la necesidad de poner a prueba la profundidad del amor de Larisa. No ocultó la vergüenza que sentía, pero tampoco se retractó de su determinación. «La historia tiene que ser convincente», continuó Rafael, entrando ya en los detalles. «Pensé en algo relacionado con un entrenamiento. Estaba haciendo un entrenamiento funcional en un parque, tal vez en el Parque das Mangabeiras. Me colgué de una de esas barras de ejercicio. Perdí el agarre y caí mal. Una mala caída». Hizo una pausa, visualizando la escena. «El diagnóstico tiene que ser devastador. Fracturas múltiples en las piernas, tal vez la tibia y el peroné. Y para hacerlo todo más dramático, una lesión en la columna cervical, algo que justifique un collarín cervical y, lo más importante, la posibilidad de que no vuelva a caminar». El doctor Afonso suspiró pesadamente, un sonido que parecía llevar todo el peso del juramento de Hipócrates. «Rafael, lo que me pides va en contra de todos mis principios. Soy médico. Mi deber es curar, no fabricar enfermedades». «Y tú no estarás fabricando una enfermedad, Afonso. Estarás ayudándome a diagnosticar un sentimiento», replicó Rafael, con la voz cargada de una urgencia desesperada. «Piénsalo como un procedimiento experimental para salvar mi vida futura de una posible catástrofe emocional. Necesito saber si ella se quedará a mi lado cuando el imperio se derrumbe, cuando el hombre de éxito se convierta en una carga. Por favor, tu lealtad a nuestra familia es lo único en lo que puedo confiar ahora». El médico caminó por la habitación, con las manos en los bolsillos de su bata blanca, el conflicto estampado en su rostro. Lo había visto crecer. Conocía la integridad del chico y la perspicacia de su padre. Tras unos minutos que parecieron una eternidad, se detuvo. «Está bien», dijo a regañadientes. «Lo haré, pero que conste mi profundo desacuerdo y que Dios nos perdone por jugar con algo tan serio». El pacto estaba sellado. En los días siguientes, perfeccionaron los detalles. El accidente ocurriría un viernes por la tarde. Rafael ingresaría en el hospital privado,
donde el doctor Afonso era jefe de ortopedia, usando una entrada de servicio para evitar testigos. Y así se hizo. Aquel viernes, el mundo de Larisa se derrumbó con una llamada telefónica. Al otro lado de la línea, la voz tranquila y profesional del doctor Afonso sonó como una sentencia de muerte. «Hola, es la señorita Larisa. Soy el doctor Afonso Guimaraes, del Hospital Mater Dei. Siento informarle, pero su prometido, Rafael Monteiro, ha sufrido un grave accidente. Se encuentra en estado crítico. Es importante que venga aquí lo antes posible». El teléfono casi se le cae de las manos temblorosas. El camino al hospital fue un borrón de pánico y lágrimas. Cada semáforo en rojo una tortura, cada coche lento un obstáculo insoportable. Irrumpió en la recepción de la UCI como un huracán. El rostro pálido, los ojos desorbitados por el miedo. Una enfermera la guió por un pasillo estéril hasta una habitación aislada. Y allí estaba él. La imagen era más impactante que cualquier cosa que su mente aterrorizada pudiera haber conjurado. Rafael, su Rafael, el hombre vibrante y lleno de vida, yacía inmóvil en una cama de hospital, pálido y vulnerable. Las máquinas pitaban a su alrededor a un ritmo siniestro, mostrando gráficos que ella no entendía, pero que gritaban peligro. Sus piernas, las mismas piernas fuertes que la habían sostenido en tantas ocasiones, estaban completamente escayoladas y suspendidas por un sistema de tracción. Un collarín cervical rígido inmovilizaba su cuello y su rostro. Normalmente tan expresivo, era una máscara de dolor contenido. «No, mi amor, esto no puede estar pasando». Un sollozo le rasgó la garganta mientras corría al lado de la cama, sujetando su mano inerte. La piel de él estaba fría. Rafael, siguiendo el guión, abrió los ojos lentamente, un gemido ensayado escapando de sus labios. Intentó sonreír, pero el resultado fue una mueca de dolor. «Larisa», susurró, con voz débil y ronca. «Lo siento, creo que no volveré a caminar». Las palabras la golpearon como un puñetazo físico. Su llanto se intensificó, un lamento desesperado que resonó en la silenciosa habitación. «No digas eso, no te atrevas a decir eso. Sí que vas a caminar. Pasaremos por esto juntos. Yo te cuidaré. Te lo prometo», decía, atropellando las palabras entre lágrimas, besando su mano una y otra vez. Después de unos minutos, se recompuso lo suficiente para buscar al médico. Encontró al doctor Afonso en su despacho, con un semblante sombrío y profesional. «Doctor, por el amor de Dios, dígame la verdad. ¿Qué ha pasado? ¿Estará bien?», suplicó, con la voz temblorosa. El doctor Afonso suspiró, un gesto teatral de resignación y pesar. Señaló las imágenes de una resonancia magnética a contraluz. «Señorita Larisa, la caída fue catastrófica. Las fracturas en las piernas son complejas, pero nuestro mayor problema está aquí», dijo, señalando la columna cervical. «Hubo un aplastamiento de vértebras. La lesión de la médula espinal es extensa. Hemos hecho todo lo humanamente posible, pero las posibilidades de que recupere el movimiento de las piernas son remotas. Lo siento mucho, pero tiene que prepararse para la posibilidad de que Rafael se quede permanentemente en una silla de ruedas». El suelo pareció desaparecer bajo los pies de Larisa. El mundo dio vueltas. Se agarró al borde de la mesa para no desmayarse, el zumbido en sus oídos ahogando el resto de las palabras del médico. El futuro brillante que había imaginado, los viajes, las fiestas, la vida de glamour al lado del empresario más codiciado de la ciudad, se hizo añicos. En su lugar,
surgió la sombría imagen de una vida dedicada a cuidar a un inválido. En ese momento, en el gélido silencio de la consulta, mientras las lágrimas aún corrían por su rostro, una nueva emoción, fría y calculadora, empezó a brotar en medio del shock y el dolor. El miedo. No solo el miedo a perder a Rafael, sino el terrorífico miedo a perderse a sí misma en la tragedia de él. La prueba había comenzado, y la primera grieta en la fachada del amor perfecto acababa de aparecer. Los días que siguieron al accidente fueron un borrón de pasillos blancos, olor a éter y la constante y siniestra melodía de los monitores cardíacos. Para el mundo exterior, Rafael Monteiro estaba librando la batalla de su vida. Para Rafael, la batalla era interna, una lucha silenciosa contra el aburrimiento, la culpa y la creciente ansiedad de ver cómo se desarrollaba su plan. Las primeras semanas fueron exactamente como esperaba, o mejor dicho, como la parte optimista de su corazón deseaba. Larisa era la personificación de la novia devota y preocupada. Llegaba al hospital a primera hora de la mañana, con los ojos todavía hinchados por el llanto de la noche anterior, trayendo flores que parecían marchitarse instantáneamente en la atmósfera estéril de la habitación. Se sentaba junto a la cama durante horas, sosteniendo su mano, leyéndole pasajes de libros que él no podía asimilar, o simplemente observándolo en silencio, con el rostro como una máscara de angustia. «¿Cómo te sientes hoy, mi amor?», le preguntaba, con la voz en un suave susurro. «¿Necesitas algo? ¿Agua? ¿Quieres que te ajuste las almohadas?». Era incansable en sus pequeños actos de cuidado, una presencia constante que al principio calmó una parte de los temores de Rafael. Sin embargo, incluso detrás de la fachada de devoción, Rafael, ahora un observador pasivo y agudo, empezó a notar sutiles matices en su comportamiento. La preocupación de Larisa parecía tener un enfoque específico, casi obsesivo. Sus conversaciones con él estaban llenas de un optimismo forzado, pero sus verdaderas ansiedades se revelaban en sus frecuentes y furtivos encuentros con el doctor Afonso. Rafael la veía interceptando al médico en los pasillos, con la voz baja y urgente. «Doctor, ¿está seguro? ¿No hay alguna nueva tecnología, algún tratamiento experimental en Israel, en Alemania? El dinero no es un problema, ya lo sabe. Tiene que haber alguna posibilidad, por pequeña que sea». El énfasis en la palabra posibilidad era casi desesperado. No era solo la pregunta de una amante preocupada por el bienestar de su pareja. Había un tono de inversora, comprobando el pronóstico de un activo que de repente había perdido todo su valor. Rafael, inmóvil en la cama, se dio cuenta de que su pregunta no era ¿sufrirá?, sino ¿será así mi vida? Su mirada, cuando pensaba que él no la veía, no era de compasión, sino de pánico. Era la mirada de alguien que ve su futuro de lujo y libertad siendo reemplazado por una sentencia de servidumbre, una vida de sacrificios que nunca había contemplado. El futuro que temía perder no era el futuro con él, era el futuro a través de él. Con el paso de los días, la rutina de visitas de Larisa empezó a cambiar, casi de forma imperceptible al principio. La transición fue sutil, como la marea que se retira lentamente, dejando la playa cada vez más expuesta. Las visitas de la mañana se convirtieron en visitas de la tarde. Las largas horas de compañía silenciosa fueron sustituidas por visitas más cortas y agitadas. «Hola, mi amor, perdona el retraso. El tráfico era un infierno», decía ella, ya mirando el reloj. «Tengo una reunión muy importante con los organizadores de la boda. Tengo que reprogramarlo todo.
es un lío. La boda, que antes era un tema de alegría, ahora se mencionaba como una carga, un problema logístico que había que resolver. Las excusas empezaron a acumularse, cada una más elaborada que la anterior. No podré venir mañana. Tengo que hacer unas cosas para mi madre. No está muy bien con todo esto. Me quedé atrapada en un compromiso de trabajo que no pude cancelar. ¿Lo entiendes, verdad, amor? La vida sigue. La frase "la vida sigue" golpeó a Rafael con la fuerza de un puñetazo. Sí, la vida de ella seguía en algún lugar, lejos de aquella habitación claustrofóbica, mientras que la de él estaba, supuestamente, paralizada para siempre. Rafael sentía que la distancia crecía no solo en horas, sino en la calidad de la interacción. Las conversaciones se volvieron superficiales. Ella hablaba del drama de una amiga, de una nueva tienda que había abierto en el centro comercial, de cualquier cosa que la distrajera de la opresiva realidad de aquella habitación de hospital. Su tacto, antes tan cariñoso y constante, se volvió vacilante, casi protocolario. Un beso rápido en la frente al llegar, un apretón de manos apresurado al irse. Evitaba mirar sus piernas, el aparato de tracción, como si ignorar la fuente del problema pudiera hacer que desapareciera. Para Rafael, cada visita perdida, cada excusa barata, era una pequeña muerte. La esperanza que tenía de que ella demostraría que su padre estaba equivocado empezó a desvanecerse, sustituida por un dolor frío y amargo. Estaba en una doble prisión, la cama del hospital y la red de su propia mentira. No podía enfrentarse a ella, no podía exigir su presencia, ya que eso rompería el personaje del hombre frágil y dependiente que había creado. Todo lo que podía hacer era observar, en silencio, cómo la mujer que amaba se alejaba de él, paso a paso, dejando un vacío helado donde antes había calor y promesas de eternidad. La soledad en la habitación del hospital se convirtió en su compañera más fiel, y el sonido de los pasos apresurados de Larisa, alejándose por el pasillo, era el sonido de su corazón rompiéndose, lenta e inexorablemente. La prueba estaba lejos de terminar, pero los resultados preliminares ya apuntaban a un fracaso catastrófico. El punto de inflexión, el momento en que la indiferencia de Larisa se cristalizó en una acción concreta, llegó el día en que Rafael por fin fue dado de alta del hospital. La transición a la mansión, que debería haber sido un momento de alivio, solo amplificó la magnitud de la catástrofe a los ojos de ella. La casa, antes un escenario para fiestas glamurosas y un símbolo de poder, se transformó en una prisión dorada, llena de obstáculos y recuerdos de una vida que ya no existía. Se instalaron rampas temporales, se reordenaron los muebles y se adaptó una habitación en la planta baja, con vistas al jardín, para que se convirtiera en el nuevo centro del universo de Rafael. La silla de ruedas, ahora su compañera inseparable, rechinaba suavemente sobre el mármol pulido, un sonido que se hacía eco de la fractura en sus vidas. Larisa, de pie en medio del salón, observaba la escena con una expresión que era una mezcla de lástima e impaciencia. La realidad la golpeó de lleno. No habría una recuperación milagrosa. Esa era su nueva normalidad, y la odiaba. La gota que colmó el vaso fue una tensa conversación, unas noches después del regreso de Rafael. Él, sentado en su silla de ruedas cerca de la ventana, viendo cómo la ciudad se iluminaba, sentía la presencia de ella en la habitación como un frente frío. Larisa,
dijo con voz tranquila. Sé que esto es difícil, pero te necesito más que nunca. Ella caminaba de un lado a otro, con los brazos cruzados, evitando su mirada. Finalmente se detuvo y estalló, no con ira, sino con una frustración agotada. Difícil, Rafael. Es imposible. No sé cómo hacerlo. No soy enfermera. Mi vida entera se ha parado. Mis amigos me llaman para salir y tengo que decir que no. Mis planes, nuestros planes, todo se ha ido a la basura. No aguanto más esta casa, este silencio, este olor a medicina. No estoy hecha para esto. Las palabras, crueles en su honestidad, flotaron en el aire como humo tóxico. En ese momento, Rafael vio claramente que ya no había amor, solo el resentimiento de una inversión que había salido mal. Fue entonces cuando ella le presentó su solución, una idea que se le había ocurrido como una epifanía de conveniencia. Mira, tengo una prima, Camila, no la conoces. Vino del interior para estudiar enfermería aquí en BH. Es sencilla, ¿sabes? Vive con sus padres en un barrio modesto. Necesita dinero para sus estudios. Ella entiende estas cosas, de cuidar a la gente. Puedo hablar con ella, ofrecerle un buen sueldo para que venga aquí todos los días, para que te ayude con todo. Sería perfecto. Ella gana experiencia, dinero. Y yo puedo respirar un poco, volver a tener una vida. La propuesta era tan fría, tan transaccional, que Rafael sintió un nudo en la garganta. Estaba siendo subcontratado. El cuidado que debería venir del amor estaba siendo sustituido por un servicio pagado, pero fiel a su papel, él solo asintió débilmente. Si crees que es lo mejor, susurró, la decepción tan profunda que era casi física. Y así, al día siguiente, Camila entró en su vida. Era lo opuesto a Larisa en todos los sentidos. Donde Larisa era sofisticada y glamurosa, Camila era sencilla y sin pretensiones. Su cabello casi siempre estaba recogido en un práctico moño. Su ropa era funcional y su rostro, sin maquillaje, estaba adornado con una sonrisa tímida y ojos amables que parecían observarlo todo con una calma genuina. No entró en la mansión con la deslumbrada admiración de una visitante, sino con la discreción de alguien que venía a trabajar. Su primera interacción con Rafael estuvo marcada por un cálido profesionalismo. «Buenos días, señor Rafael. Soy Camila. Larisa me explicó la situación. Estoy aquí para ayudar en lo que sea necesario», dijo, con voz suave, sin una pizca de lástima o incomodidad. Los días con Camila eran diferentes. La pesada atmósfera de la casa empezó a disiparse. Se movía con una eficiencia silenciosa, anticipando sus necesidades incluso antes de que él las expresara. Preparaba sus comidas no como una obligación, sino con un cuidado evidente, preguntando por sus preferencias, trayéndole un zumo fresco a media tarde, un plato de fruta cortada. Le ayudaba a bañarse con una naturalidad que eliminaba toda la humillación de la situación, tratando su cuerpo herido con respeto y dignidad. Eran las pequeñas cosas las que marcaban la diferencia. Ella no solo empujaba su silla de ruedas por el jardín, sino que se detenía para señalar un colibrí. Comentaba el perfume de una dama de noche y conversaba sobre temas que no giraban en torno a su condición. Le hablaba de sus clases en la universidad, de lo mucho que echaba de menos su pequeña ciudad, de los sueños que tenía de trabajar algún día en un hospital pediátrico. No lo veía como un inválido, sino como una persona. Una tarde, mientras el sol doraba el jardín, Rafael no pudo contener más su curiosidad. «Camila», le preguntó, con la voz un poco ronca, «¿por qué haces todo esto?
Y no me refiero solo al trabajo, a lo que Larisa te paga por hacer. Haces más. Nunca te quejas. Siempre estás sonriendo. ¿Por qué? Ella dejó de arreglar un jarrón de flores y lo miró, con un brillo melancólico en los ojos. Dudó, como si sopesara si debía compartir un pedazo de su alma. Porque sé lo que es ser dejada de lado, respondió, con voz baja y sincera. En mi familia, siempre fui la segunda opción. Mi hermana mayor era la guapa, la popular. Yo era la callada, la estudiosa, la que se quedaba atrás. Sé lo mucho que duele sentirse invisible, como si fueras una carga para los demás. No quiero que usted se sienta así. Nadie merece sentirse así. La sencillez y la profundidad de su respuesta lo desarmaron por completo. Ahí estaba el verdadero oro. No en las grandiosas palabras de Larisa, sino en la silenciosa empatía de Camila, forjada en sus propios dolores. Mientras Camila se convertía en la luz de los días sombríos de Rafael, Larisa se alejaba cada vez más, sumergiéndose de lleno en la vida que sentía que le habían robado. Con el problema Rafael convenientemente resuelto, se sentía libre. Las excusas para no visitarlo se hicieron cada vez más raras, porque simplemente dejó de sentir la necesidad de disculparse. Su Instagram, antes lleno de fotos de la pareja, ahora mostraba su ajetreada rutina. Almuerzos con amigas en restaurantes de moda, noches en bares de moda en Savasi y finalmente, fotos en fiestas exclusivas donde aparecía, sonriente, junto a otros hombres. Eran herederos, empresarios, el mismo círculo que Rafael frecuentaba. Las noticias corrían rápido en Belo Horizonte. Amigos en común, con una mezcla de lástima y malicia, le enviaban capturas de pantalla a Rafael. Veía a Larisa radiante en un vestido de diseño, con el brazo entrelazado con el de otro millonario, riendo como si él nunca hubiera existido. Cada foto era una puñalada, una brutal confirmación de lo que su corazón ya sabía. La mujer que había prometido amarlo en la salud y en la enfermedad, lo había abandonado en la primera prueba, cambiando la promesa de cuidado por una copa de champán y la compañía de un sustituto más funcional. La prueba estaba dando resultados concluyentes, y el dolor de la verdad era más paralizante que cualquier lesión que él pudiera haber simulado. Las semanas se convirtieron en meses, y la presencia de Larisa en la vida de Rafael se convirtió en un recuerdo fantasmal. Se había desconectado por completo, una isla que se alejaba del continente, dejando atrás solo el frío océano de la indiferencia. Para Rafael, cada día bajo el cuidado de Camila era una lección. Aprendía sobre la fuerza silenciosa, sobre la generosidad que no pide nada a cambio, y sobre una forma de amor que no se declaraba en cenas a la luz de las velas, sino que se demostraba en la paciencia de un baño, en la alegría de una conversación trivial, en el simple acto de estar presente. La comparación entre las dos mujeres era un abismo. Larisa era un fuego artificial, deslumbrante, ruidoso, pero que se apagaba rápidamente, dejando solo humo y oscuridad. Camila era una brasa, tranquila, constante, emitiendo un calor que calentaba el alma y que persistía incluso en las noches más largas y frías. El dolor de la traición de Larisa todavía existía, pero estaba siendo lentamente suplantado por un sentimiento nuevo y abrumador de gratitud y admiración por Camila. Sabía que la prueba necesitaba un punto final, un último acto, para sellar el destino de todos los implicados. Era la hora de la confrontación. Con la ayuda de su padre,
que observaba todo a distancia con una mezcla de tristeza y validación, Rafael planeó la escena final. Llamó a Larisa, la primera vez en semanas que su voz sonaba al otro lado de la línea. «Larisa», dijo, con la voz cuidadosamente calibrada para sonar frágil y un poco desesperada. «Necesito verte a ti y a tu familia. Tengo algo importante que decir». Sorprendida, y tal vez un poco irritada por la interrupción en su nueva vida, ella accedió a regañadientes. «Está bien, Rafael. Ven mañana por la tarde». Al DS. Al día siguiente, uno de los conductores de confianza de la familia Monteiro lo llevó a la casa de los padres de Larisa, un complejo de lujo en el barrio de Belvedere. Él maniobró la silla de ruedas por la rampa que daba acceso a la puerta principal. El corazón le martilleaba no por nerviosismo, sino por una fría resolución. Ya no era la víctima. Era el juez a punto de dictar sentencia. Los encontró en el salón, un ambiente decorado con un lujo ostentoso. Larisa estaba allí, incómoda. Sus padres con expresiones que variaban entre la lástima y la formalidad. La madre, una mujer cuya ambición social era casi palpable, forzó una sonrisa. El padre parecía genuinamente avergonzado. Rafael colocó la silla de ruedas en el centro de la habitación, el silencio pesado como una piedra. Respiró hondo, el actor en su papel final. «He venido hoy», comenzó con voz embargada, «porque a pesar de todo, todavía te amo, Larisa, y no quiero rendirme con nosotros. Sé que las cosas son diferentes ahora, pero mi amor no ha cambiado. Quiero seguir con nuestros planes. Quiero casarme contigo». Las palabras flotaron en el aire, una prueba final, una última oportunidad para la redención. El padre de Larisa pareció aliviado, con una sonrisa. «Eso es genial, muchacho. Sabía que podíamos contar con...» Pero fue interrumpido por la voz de Larisa, tan afilada como un cristal roto. «Padre», dijo, mandándole callar. Se levantó, con el rostro como una máscara de incredulidad y repulsión. Miró a Rafael, no al hombre que amaba, sino al obstáculo en su camino. «¿Casarme?», escupió la palabra. «Rafael, mírate. No puedo hacer esto. No puedo. Soy joven. Tengo toda la vida por delante. ¿Esperas que me pase el resto de mis días empujando una silla de ruedas? ¿Que renuncie a mis sueños, a los viajes, a todo, para ser una enfermera a tiempo completo? Siento mucho lo que te ha pasado, de verdad, pero no puedo sacrificarme así. No quiero vivir cuidando de alguien en una silla de ruedas». El silencio que siguió fue absoluto, ensordecedor. La confesión, tan brutal y egoísta, fue el golpe de gracia. La verdad, desnuda y cruda, lo golpeó. No con el dolor de una sorpresa, sino con el peso de una confirmación. Él solo la miró fijamente durante un largo momento, dejando que la fealdad de sus palabras resonara en la habitación. Luego, sin decir nada más, giró la silla de ruedas y se marchó, dejando atrás a una familia en estado de shock y el eco de su corazón rompiéndose por última vez. De vuelta en la mansión, el dolor dio paso a una claridad liberadora. La prueba había terminado. La farsa, el peso del engaño, todo podía por fin llegar a su fin. Esa noche, encontró a Camila en el jardín, regando las rosas bajo la luz del crepúsculo. La observó por un momento, la sencillez de su gesto, la paz que emanaba. Acercó la silla a ella. «Camila», dijo, con voz firme, desprovista de cualquier fragilidad. Ella se giró, sonriendo. «Sí, señor Rafael». Él tomó su mano, la piel suave,
y un poco sucia de tierra. Camila, en los últimos meses me has demostrado lo que significa cuidar de verdad. Me has demostrado bondad, respeto y una dignidad que pensé haber perdido. No viste a un inválido en una silla de ruedas. Viste a un hombre, y este hombre se está enamorando de ti. Sus ojos se abrieron de par en par, un rubor subiendo por su rostro. «Señor Rafael, yo...» Él la interrumpió, con el corazón desbordado. «Sé que esto es repentino, pero nunca he estado tan seguro de algo en toda mi vida. No puedo ofrecerte las fiestas y el glamour que el mundo de ahí fuera ofrece, pero puedo ofrecerte mi corazón, mi lealtad y una vida entera de gratitud y amor. Camila, ¿quieres casarte conmigo?» Las lágrimas que corrían por el rostro de Camila no eran de shock o lástima, sino de una alegría pura y abrumadora. «Sí», susurró, con la voz ahogada. «Sí, quiero». La luna de miel fue en un complejo turístico aislado y paradisíaco en Fernando de Noronha, un lugar donde el mundo parecía distante y el tiempo transcurría a un ritmo diferente. En su segunda noche allí, en el bungalow privado con vistas al mar Esmeralda, Camila estaba deshaciendo las maletas, tarareando una suave melodía. Rafael la observaba desde la silla de ruedas, con el corazón lleno de un amor que nunca pensó que fuera posible. Era el momento. Con un esfuerzo que fue puramente teatral, se agarró a los brazos de la silla. Luego, lentamente, se levantó, primero afirmando los pies en el suelo, luego estirando las piernas, poniéndose completamente erguido. Camila se giró al oír el sonido y se le cayó la mandíbula. El grito que dio fue ahogado por la mano que se llevó a la boca. Sus ojos pasaron de sus piernas a su rostro, la confusión y el shock luchando en su expresión. «¡Rafael! ¿Cómo? ¡Es un milagro!» Él caminó hacia ella, cada paso firme y deliberado, y le sujetó el rostro con las manos. «No, mi amor, no es un milagro», dijo, con voz suave, mirando profundamente a sus ojos empañados. «Nunca estuve paralizado. Todo fue una prueba terrible y equivocada para encontrar la verdad. Y en medio de toda esa mentira, te encontré a ti. Tú, Camila, eres mi verdad. Me demostraste lo que es el verdadero amor». El shock en su rostro dio paso a la comprensión, y luego a una sonrisa que irrumpió entre las lágrimas. Lo abrazó con fuerza, el cuerpo temblándole, no de rabia por el engaño, sino de alivio y de una felicidad tan inmensa que parecía demasiado grande para caber en su pecho. La farsa había terminado, y la vida real, una vida construida sobre una base de amor genuino, apenas estaba comenzando. La noticia del matrimonio de Rafael Monteiro con la enfermera se extendió por los círculos sociales de Belo Horizonte como un incendio en pasto seco. Fue recibida con una mezcla de incredulidad, escarnio y una pizca de admiración a regañadientes. Larisa, inmersa en su nueva vida de soltera codiciada, se rió de la noticia con sus amigas. «Pobrecita», decía con falsa compasión. «Poco sabe ella la vida de sacrificios que le espera. Pero si le gusta empujar sillas de ruedas, ¿quién soy yo para juzgar? Al menos alguien está haciendo el trabajo sucio». Para Larisa, la historia había terminado de la mejor manera posible. Era libre, con su reputación intacta como la pobre prometida que no pudo soportar la tragedia. Y el camino estaba abierto para encontrar un nuevo pretendiente, uno que estuviera, en sus propias palabras, entero. La vida, para ella, era una fiesta continua, y no tenía tiempo para mirar atrás. Esto, por supuesto,
hasta la tarde en que el castillo de naipes de su narrativa se derrumbó espectacularmente. Estaba en una cafetería sofisticada en el barrio de Lourdes con un grupo de amigas, cuando una de ellas, que se desplazaba distraídamente por las noticias en su móvil, se atragantó con el café. «¡Dios mío! ¡No van a creer esto!». Giró el móvil hacia el grupo. La pantalla mostraba el titular de un portal de noticias de negocios. Rafael Monteiro anuncia expansión internacional y sorprende en un evento del sector. La foto que acompañaba la noticia fue lo que hizo que el mundo de Larisa se detuviera. En ella, Rafael, impecablemente vestido con un traje italiano, estaba de pie en un podio, gesticulando con confianza. A su lado, mirándolo con una admiración radiante, estaba Camila, su serena y natural belleza eclipsando cualquier brillo artificial. No había silla de ruedas, no había señal de fragilidad, solo había poder, salud y un amor que parecía palpable, incluso a través de la pantalla de un móvil. El silencio en la mesa se rompió por el susurro de asombro de una de las amigas. Pero, ¿no estaba paralizado? Larisa sintió que la sangre se le escapaba del rostro. El zumbido en sus oídos era ensordecedor. La verdad la golpeó no como una ola, sino como un tsunami, barriendo todas sus certezas, todas sus justificaciones, y dejando atrás solo la ruina de su propio egoísmo. Era una prueba. Todo había sido una prueba, y ella había fracasado de forma miserable, humillante, y lo peor de todo, pública. Desesperada, se levantó, tiró la silla y salió corriendo de la cafetería. Ignorando los gritos de sus amigas, condujo como una loca hasta la mansión de Rafael, el corazón latiéndole descontroladamente con una mezcla de furia y pánico. Tenía que arreglarlo. Tenía que reescribir el final de la historia. Invadió las puertas de la mansión, que se abrieron a su coche por una vieja costumbre del sistema. Saltó del vehículo y corrió hacia la puerta, que fue abierta por una Camila visiblemente sorprendida, cuya silueta ahora mostraba la suave curva de un embarazo incipiente. «Larisa, ¿qué haces aquí?» «¡Quítate de mi camino!», gruñó Larisa, empujándola a un lado y entrando en la casa. «¡Rafael!». Él apareció en lo alto de la escalera, bajando los escalones con una calma que la enfureció aún más. «Larisa», dijo, con voz fría como el acero. «¿A qué debo el honor?». Ella se detuvo al pie de la escalera, el rostro retorcido en una máscara de lágrimas y desesperación. «Era una mentira», sollozó. «Todo era una mentira. Me engañaste. Me humillaste». «No», respondió él, deteniéndose en el último escalón, mirándola desde arriba. «Yo no te humillé. Solo te di un espejo y no te gustó la imagen que viste reflejada en él. Te di la oportunidad de demostrar que nuestro amor era real, que iba más allá del dinero y la conveniencia. Recé todas las noches para que pasaras la prueba. Pero te amo», gritó, las palabras sonando vacías incluso para ella. «Cometí un error. Fui influenciada. Tenía miedo. Dame otra oportunidad, por favor. Podemos olvidarlo todo. Podemos volver a ser lo que éramos». Rafael bajó el último escalón y se detuvo a pocos metros de ella. Camila se acercó y se puso a su lado, y él, instintivamente, le rodeó con un brazo protector. «No hay vuelta atrás, Larisa. No hay nada a lo que volver. Cuando más te necesité, cuando estaba en mi momento más vulnerable, me diste la espalda. Me cambiaste por la primera fiesta, por la primera mirada de otro hombre. Te fuiste». Camila se quedó. Ella me cuidó cuando pensaba que no tenía nada que ofrecer, aparte de ser una carga.
Ella me amó por lo que soy, no por lo que puedo darle. Ella es mi verdadero amor. Ella es mi familia. Ahora, por favor, sal de mi casa y no vuelvas nunca. Cada palabra era una sentencia final, un clavo en el ataúd de sus esperanzas. El rechazo fue tan absoluto, tan irrevocable, que rompió lo poco que le quedaba de dignidad. Miró a la pareja que tenía delante, la imagen de la felicidad y el futuro que ella había tirado, y sintió un odio amargo hacia sí misma. Llorando, se dio la vuelta y huyó, el sonido de su propia desgracia resonando en sus oídos. Larisa volvió a la casa de sus padres, donde se derrumbó en acusaciones contra su madre, culpándola de los consejos venenosos, de la codicia que la cegó. Pero en el fondo de su alma, sabía que la culpa era solo suya. Era demasiado tarde. El arrepentimiento se instaló en su vida como una enfermedad crónica, una sombra que la acompañaba a todas partes, convirtiendo cada sonrisa de una pareja, cada noticia del éxito de Rafael, en un recordatorio atormentador de lo que había perdido. Mientras tanto, en la mansión, ahora llena de luz y risas, la vida de Rafael y Camila florecía. El embarazo de Camila avanzaba, y con él la alegría y la expectación de la pareja. En una noche calurosa, sentados en la terraza, observando las estrellas, la mano de Rafael reposaba sobre el vientre de Camila, sintiendo el ligero movimiento de su hijo. «Me salvaste, ¿sabes?», susurró, con la voz llena de una emoción que aún lo sorprendía. Me estaba volviendo cínico, creyendo que todo tenía un precio. Me recordaste lo que realmente tiene valor. Camila giró el rostro y sonrió, el amor en sus ojos más brillante que cualquier estrella en el cielo. Nos salvamos mutuamente, corrigió suavemente. Yo estaba atrapada en una vida en la que me sentía invisible, y tú me viste. Simplemente nos encontramos en el momento adecuado. Juntos, prometieron construir una familia, no sobre los cimientos inestables de la fortuna o la fama, sino sobre los sólidos pilares de la lealtad, el respeto y un amor que había sido probado en el fuego y había emergido más fuerte, más puro e irrompible. Habían encontrado su final feliz, no en un cuento de hadas, sino en la imperfecta y maravillosa realidad de la vida. ¿Te gustó esta historia? Por favor, dale a me gusta, compártela y suscríbete a mi canal para no perderte la próxima historia poderosa. Tu apoyo significa mucho. Muchas gracias. Que tengas una gran semana y hasta el próximo video.